Y bueno, ya estamos de regreso en esta su mesa de análisis, en la sección en donde analizamos la política, tanto nacional, estatal como municipal, y claro, con nuestro analista político, don Juan Pablo López Banda, que aquí ya está con nosotros. Y precisamente, la vez pasada hablábamos que platicábamos de cómo iba a estar el debate, cómo pintaba. Ahora hablaremos de lo que pasó después del debate, porque pareciera que ahora es cuando comenzaron las campañas. Andrés, efectivamente, pareciera que se soltaron los pingos, empezó la presión, empezaron a moverse desde los cuartos de guerra y realmente, como se dice, empezaron las campañas en la etapa ya más dura. ¿Por qué? Bueno, pues porque la presión es demasiado, los intereses también son demasiados, los grupos que están detrás de cada candidato están demasiado interesados, unos en conservar el poder, otros en regresar nuevamente, que ya lo tuvieron, y otros obviamente que añoran el poder y que ya tienen desde varios otros procesos con esa intención. Por eso tenemos que considerar que, aunque lamentablemente el debate no fue precisamente un debate en la extensión de la palabra etimológica, que es debatir, discutir, pelear incluso por los argumentos que cada uno sostenga. ¿Por qué? Porque el candidato Cuadri confundió el debate con un foro y él dio lectura, aunque sea de memoria, a una serie de proyectos y buenas intenciones que, pues lamentablemente de eso existen gente que se dedica a prepararlos y siempre pues son, una cosa es el proyecto, la buena intención y algunas cosas son irrealizables. De tal modo que él se fue por su lado, los demás candidatos prácticamente no lo tomaron en cuenta, mucha gente se confundió, creyó que era un foro y pensaron, si se considera un foro, entonces Cuadri hizo lo correcto. Pero como era un debate, entonces él estaba fuera de contexto. Y sobre todo porque los otros candidatos, sobre todo Josefina y López Obrador, pues estaban más interesados, como ellos dicen, no a criticar ni a aventar lodo, sino a informar a la población, ¿sí? Lo dijo López Obrador, informar a la población quién es realmente el otro candidato, en este caso, pues el señor Enrique Peña Nieto. Y obviamente que otra cosa que influyó que el debate, lástima de los 4 millones y fracción que se gastaron, ¿sí? Aquí también lo que ocurrió, y tenemos que considerar que los grandes medios, cobraron venganza por el hecho que el IFE, mediante la ley, lo sacó del gran negocio que representa la cuestión electoral para estos medios. Y obviamente ellos, vamos a decir, no boicotearon, pero sí desviaron la atención, no hacia los candidatos como debe haber sido, sino hacia la modelo, por cierto muy guapa, que llamó más la atención que los mismos. Pero no es que llamara más la atención, es que fue más destacado porque los intereses de las televisoras así lo marcaban. Y ellos, como le digo, aprovecharon la oportunidad para mostrar un debate desangelado y como si realmente no tuviera mucha expectación o no haya causado mucho, aunque sabemos que en cuestión de rating tuvo mejor aceptación que el fútbol. De suerte digo, porque son miles de millones de pesos los que se gastan en este proceso, como para que las televisoras lo menosprecien o lo muestren como algo que la población no tiene interés. Aunque bueno, también hay que decir que después del debate las campañas avanzan, la presión aumenta, en los cuartos de guerra de cada uno de los candidatos se están diseñando estrategias más duras, más fuertes, con más descalificación sobre todo. ¿Por qué? Porque solo faltan casi 7 semanas, un poquito menos, 50 días alrededor, para que pues todos los ciudadanos en edad de sufragar aprovechemos la oportunidad de elegir al sucesor de Felipe Calderón. Además, en este mismo proceso tendremos la oportunidad de elegir a los sucesores de los 128 senadores, los 500 diputados y en el caso de nuestro estado elegiremos a los sucesores de los actuales 27 diputados entre los dos, entre la mayoría relativa y de elección. Y obviamente el cargo, el más peleado, porque es el que más dinero deja, si no pregúntele a los exalcaldes que ya tienen varios años que salieron y no han vuelto a trabajar, nadie puede decir si robaron o no, pero el hecho que no han vuelto a trabajar significa que les fue
muy bien cuando estuvieron en la alcaldía. Y de ahí la razón por la que las alcaldías son mucho más peleadas que un cargo, por ejemplo, en el Congreso. Así es que estos 50 días que nos faltan, los debemos de aprovechar los ciudadanos para documentarnos sobre las verdaderas personalidades de los candidatos. Consideremos que por la política que se acostumbra en nuestro país, ¿sí?, en que la mayoría de los ciudadanos votan en contra de alguien y no a favor de alguien como debería de ser, bueno, pues todos los candidatos son vulnerables, todos los candidatos tienen puntos flacos, puntos débiles, unos tienen virtudes y defectos, obviamente, de tal modo que, pues los mismos políticos se encargan de mostrarnos a nosotros, ¿sí?, el lado flaco o el defecto de su contrario, porque como le decía, lamentablemente en política mexicana no gana un candidato por sus virtudes, sino gana por los defectos de su contrario y las fallas que tenga. El historial de latrocinios o de corrupción, eso es lo que hace que un candidato gane. Aunque, bueno, pues todos estos candidatos ya los conocemos de sobra, muchos de ellos por medio de la publicidad, que por cierto el Estado les entrega dinero para que paguen la publicidad donde se vanglorian y se muestran como los seres bajados del cielo, como unas ovejas bondadosas, aunque en realidad pues todos sabemos son unos lobos. Bueno, pues con ese dinero lo ocupan para mostrarse ante la sociedad, ante los electores, como las mejores almas de la caridad. Y pues nosotros los ciudadanos tenemos que darnos tiempo de informarnos, de leer medios, de ver muchos medios de comunicación electrónicos y de papel para conocer realmente y podemos elegir adecuadamente en base a la información que obtengamos, como le digo, que os obliga a conocer las trayectorias de cada uno. Muchos de ellos no han podido convencer a la opinión pública, pese a los miles y miles de millones de pesos que han gastado, unos con campaña de hace 6 años, otros desde hace 12 años, pero no lo han podido conseguir. Así es que casi 50 días del 1 de julio, sabemos, por ejemplo, que el candidato Enrique Peña Nieto ha pagado a empresas de medios de comunicación, incluso esta semana se ventiló el pago de más de 9 millones de pesos a un connotado periodista como es López Dóriga, quien también, sacándole provecho a la situación, funda una empresa y le cobra 9 millones de pesos, nada más por hablar bien del candidato. Imagínese usted, de ese tamaño son los negocios, y por eso es que tantos periodistas, ¿sí?, que son realmente publicistas, pero que están enquistados en los medios, tanto alaban y hablan bien de los políticos, porque precisamente por abajo celebran ese tipo de contratos. Bueno, pues el caso es que con todo y lo que ya se ha pagado, y los miles de millones de pesos que López Obrador lo acusó en el debate de haber pagado Peña Nieto a Televisa, pese a todo, lo cierto es que cuando ya se enfrentan a la surrealidad, como es el caso de Peña Nieto, que al acudir a la Universidad Iberoamericana, pues le fue muy mal, porque ahí no hay forma de controlar, no hay forma de llevar acarreados, ¿sí?, no hay forma de llenar el auditorio con gente pagada para que lo vayan a victoriar, y se sale de control, y eso nos exhibe realmente quién es o cómo está la candidatura del señor Enrique Peña Nieto. Y también en este tiempo que llevan las campañas, sabemos además que Josefina Vázquez Mota representa a varios grupos de derecha y de extrema derecha sobre todo, que se hicieron del poder cuando Vicente Fox, y pues obviamente consiguieron beneficios cuando sacaron de una fea manera a los priistas de Palacio. Y hay que mencionar también que esta candidata ha sufrido fuertes reveses, no solo en sus vecinos de enfrente, sino sus contrarios, en este caso el PRI y el PRD, sino desde adentro. Lamentablemente no ha podido conciliar con todos los grupos de interés dentro del panismo, y se afloran problemas como el que le ocurrió en Nuevo León y en Veracruz, donde los actos desangelados. ¿Por qué? Porque los panistas no están conformes con las designaciones de senadores y diputados y le hacen el vacío. Y esto le ha causado a Josefina un gran daño, al grado que ya se ubica en las encuestas en tercer lugar.
Ese es el costo de no sanar las heridas, de no conciliar hacia adentro primero, para después salir a buscar el apoyo de los de afuera. Y pues en tercer lugar, tenemos que en todo ese lapso, y sobre todo López Obrador, bueno, lo sabemos desde hace 12 años, porque participó fuertemente en el proceso del 2006. Pues ahora sabemos que Andrés Manuel López Obrador ha jurado y perjurado que ha cambiado de actitud, que ya no sembrará odios ni rencores entre la misma gente. Ha prometido que si esta vez pierde, ya no va a bloquear reforma en México. Se irá, como según dijo, se irá mucho más lejos, no a la China, sino a un rancho que dijo tener en Tabasco, a descansar con sus nietos, de tal modo que la promesa ya está dada, y como le digo, para esas alturas sabemos de las posiciones de los tres candidatos. Así es que, ya sabidos de las pretensiones, las ambiciones de estos candidatos y de las finísimas personas que los promueven y están detrás de ellos, solo resta invitar a nuestros escasos lectores a participar en ese costosísimo proceso electoral, que no olvidemos, nos cuesta muy caro a todos. Así es, como quien dice, hay ya escasos 50 días para las votaciones, ya todas las personas no nos engañan, ya sabemos quiénes son cada quien. Efectivamente, y tenemos que, en esa situación, tenemos que recordar que así como ellos tienen el poder, la partidocracia es igual. Yo no hablo del PRI o del PAN o del PRD. Quien tenga y haya entrado al poder a manejar los recursos públicos, recurren a lo mismo. Por eso es que dicen, bueno, pues son los mismos, se comportan igual. Bueno, pues es que así se hace la política y nadie va a dejar pasar la oportunidad. Sabemos que, por ejemplo, la partidocracia, pues todos ellos tienen el control. Muchos, en el caso del PAN, que está en el poder, como lo hizo el PRI, o como lo hace el PRI en los estados que controla, o lo hace el PRD en el Distrito Federal, tienen el control, las listas de los beneficiarios de los programas asistenciales. Ellos saben a quién le dieron el apoyo, a quién le dieron el cheque del 70 y más, a quién le dan la despensa, a quién le dieron la lámina, y obviamente en estos días los van y los coaccionan, les piden la credencial de elector, no para algo, sino para comprometerlos moralmente, y les sacan su domicilio, su fecha de nacimiento, y hacen un compromiso moral con los electores, y obviamente pues presionando que ellos les dieron algún beneficio, obviamente no es dinero de ellos, pero tienen la oportunidad de disponer a quién se le da y a quién no. Así es que estos miembros de la burocracia, muchos de ellos están trabajando a favor de sus patrones. Por ejemplo, aquí en el municipio, bueno, pues vemos cotidianamente, aunque los empleados de la presidencia que aspiran a brincarse el charco y colarse a la nómina de que sigue, bueno, pues muchos de ellos, aunque aseguran que a las 3 de la tarde cuando salen de trabajar, es cuando se dedican a la campaña de Daniel Nieto, Nieto Carabeo, o de Daniel Morales, ¿sí?, o de la señora Maruca. Aunque ellos dicen lo hacen, lo cierto es que uno observa que las camionetas de la presidencia andan trabajando a medias noches, acarreando sillas, llevando gente de avanzada y todo, y no se puede presidir. No es culpa de los empleados, porque al final ellos los mandan, y al final de cuentas pues ellos también tienen el interés de conservar su empleo y seguir trabajando en la alcaldía con el alcalde que sigue, de tal modo que esto está ocurriendo en las alcaldías, está ocurriendo con el gobierno estatal. El gobierno estatal también tiene sus preferidos y sus candidatos, y están apoyando. Por aquí apoyan a un doctor muy estimado y muy cercano al gobernador, que también está recibiendo apoyos palpables de lo que es de algunas dependencias. De suerte que todo ese corporativismo y la utilización del poder y otros vicios que, por cierto, ha frenado nuestra democracia en este país, existen sectores que están fuera de la partidocracia, como son sectores como los estudiantes, que ya dieron muestra con Peña Nieto, que no hay forma de controlarlos. Existen los comerciantes, los intelectuales, las amas de casa, entre otros, que están fuera del control corporativismo y que normalmente utilizan ese corporativismo lo utilizan los que están enquistados en el poder. Así es que este sector, quizás el más importante, si usted ve las encuestas, siempre aparece
gente que no pertenece a los partidos y que es más del 26%, bueno, ese es el que va a inclinar la balanza en el próximo proceso. Ese es el objetivo de los candidatos, porque a los que ya tienen controlados ya están algunos los van a presionar, los van a obligar, pero el objetivo de todos es ganarse la simpatía de ese 26-27% para que voten a su favor el próximo 1 de julio. Así es que lo único que nos queda es que participemos, dejemos la costumbre todos de cuestionar, criticar solo en los cafés, en la escuela, en los centros de trabajo, en los centros educativos, incluso en el nivel universitario. Muchos jóvenes discutan, critican, hablan, pero el problema es que no concurren a la urna el día de la elección, solo lo dejan en la plática y en la crítica verbal. De tal modo que la invitación es que, si estás de acuerdo cómo los panistas han manejado este país o este ayuntamiento, pues refréndales el voto y ve y vota por ellos. Si estás de acuerdo o estuviste de acuerdo cómo el PRI después de 70 años tenía nuestro país y consideras que estaban mejores aquellos tiempos que los actuales, pues tan fácil como vayas y votes por el PRI y lo refrendes el voto para que regresen al partido, al poder. Pero también igual, si estás de acuerdo o tienes la esperanza de muchos mexicanos que dicen, ya le dimos el voto al PRI, ya le dimos el voto al PAN, ya le dimos la oportunidad, pues ahora se la vamos a dar al PRD, pues de igual manera pueden votar por el PRD, pero lo importante es que vaya a la urna y sufrague. Ya dejemos esa apatía o esa mala costumbre de dejarles la política solo a los políticos, que yo considero es causa de que la situación que padecemos ahora. Exacto, y dejar el abstencionismo, que es lo que más ha estado dañando al país, exactamente por eso, porque mucha gente se queja, critica, pero no va y no vota, no hace valer su voto, entonces eso es lo que nos está afectando mucho. Exactamente, así es. Así es, y bueno, algo más. Nos vamos al tema estatal, pues consideremos que, pues sabemos que vino Peña Nieto, hizo un tremendo acarreo, llenó el auditorio, mucha gente. El PRI tiene tienen mucha forma de hacerse de financieros y apoyadores que tienen interés en los contratos, en los negocios, como todos los partidos, y como empresarios que son, pues también invierten en la política y llenaron el auditorio, el centro de convenciones ahí en San Luis Potosí, y esto les alimentó la esperanza a algunos candidatos del PRI, ya sea la Diputación Federal, sobre todo un diputado federal, Oscar Valdez, más pronto, yo creo que sí es auténtica la foto y no un fotomontaje como otros que ha publicado. Pronto fue y se retrató con Peña Nieto para mostrar y presumir su cercanía con el candidato, como le digo, porque los candidatos del PRI sintieron como un oxígeno de la venida de Peña Nieto para sus campañas, de tal modo que a nivel estatal fue la única visita importante, y nos queda a nivel municipal. A nivel municipal, fíjese usted que lamentablemente algunos grupos son sectarios. Yo he visto a través de otros procesos que hay grupos que están enquistados en partidos como Acción Nacional, donde pues son sectarios, empiezan a descalificar a los contrarios. Ayer se circuló un volante en contra de Daniel Morales, que deben ser de los vecinos de enfrente, que también saben hacer volantes, y después también han aparecido, en la mañana fui a tomar la fotografía de una manta que pintaron los mismos panistas, esos sectarios, en el ferrocarrilero, donde invitan a la gente y que se fijen la calidad de las personas que integran las planillas, y que lo hagan libremente, cuando pues es una incongruencia que estés induciendo en la manta y estés diciendo que votes libremente. Esas actitudes deben de ser desechadas, o ya deben de ser hechas a un lado, porque no ayudan a nadie. El partido, el que está en el poder, hace lo que hicieron los del PRI, tratar de controlar y presionar. Yo he sabido que, por ejemplo, a los grupos que promueven a Daniel Morales, pues visitan las comunidades buscando a las mujeres de agrupaciones religiosas, a los que les llaman rezanderas,
y les dicen y les muestran y los alertan de que tengan cuidado, que no voten por los otros porque son el diablo y que solo los candidatos de ellos son los buenos, que hasta participan en el Vía Crucis y que por esa razón ellos son los santos y los que deben de elegir. Ese tipo de prácticas solamente dividen a la población porque ofenden la inteligencia de los ciudadanos. Esas actitudes en nada benefician. Las haga el PRI o las haga el PAN, se deben de evitar porque lo único que puede ocurrir es que cada vez se aumenten los ánimos, se caldeen los ánimos y lleguemos a una situación de confrontación. Eso es algo que se debe evitar. Lo estamos viendo a nivel nacional, ya hubo confrontación de los seguidores de Peña Nieto en Coahuila para apabullar y abuchear a los que intentaban protestar en contra de Moreira, y esto nos está dando señales que puede crearse un serio conflicto en el próximo 1 de julio, y esto, como le digo, debe de evitarse, y los partidos o los grupos que están enquistados en los cuartos de guerra de algunos candidatos deben de evitar ese tipo de confrontaciones porque en nada ayudan, no ayudan ni a su candidato. El descalificar por el hecho o pretender, como en algunas pintas dice, lo mejor de Río Verde, como si estuviéramos hablando de realmente qué es lo mejor, cuando solamente es un anuncio. Bueno, pues eso de pretender, las actitudes hitlerianas de pretender elevar o posicionar a una persona encima de otra, supuestamente porque tiene más virtudes, pues eso lleva a crear un ambiente de conflicto entre los comités, entre los colaboradores o simpatizantes de los diferentes candidatos, y como le digo, en nada ayudan, y por eso es que yo opino que debe ser detenida ese tipo de campañas. ¿Por qué? Porque se caldean los ánimos. Esta semana, por ejemplo, se instaló una manta donde se exhibe a los chapulines. Inmediatamente Óscar Bautista, que se encontraba en Rayón, ordenó que fueran y la retiraran. Es una muestra de intolerancia muy lamentable. No lo hicieron los panistas, pese a que ahí aparece también en la manta Daniel Morales. Sin embargo, tenemos que aceptar que Daniel Morales tiene una actitud de respeto, algo que no hace. Y nos dice esto el nivel de desesperación del candidato a la Diputación Federal, en este caso Óscar Bautista, porque además de que ordenó retirarla, ordenó que 24 horas estuvieran al pendiente para que no instalaran otra manta, y dio órdenes de que a quien se atreviera los golpearan o les quitaran la manta bajo el medio que fuera. Como le digo, esto solamente está alimentando una serie de odios que no convienen a nadie y debemos de ser todos respetuosos. Los ciudadanos, y lo quiero hacer muy claro, en la ley, ya consulté la ley de CEPAC, los ciudadanos tenemos el derecho de manifestar nuestra oposición. Diputados o candidatos, como en este caso Óscar Bautista, debe entender que así como miles y miles de gente lo vitorean, lo aplauden, lo felicitan, le agradecen los miles de apoyos o millones de pesos que les ha dado en apoyos, así, en el mismo sentido, puede haber 2 o 3 ciudadanos que no están de acuerdo, que ven con preocupación que gente como él, con esa trayectoria, llegue a ser nuestro representante en el Congreso. De modo que la tolerancia debe prevalecer por el bien de todos. Así es, porque si no, al final de cuentas esto se va a convertir en una guerra, y al terminar todo esto de las elecciones, pues nosotros como mexicanos seguimos siendo todos mexicanos. Y lamentablemente esa serie de situaciones, de presiones y de chantajes ahuyentan al electorado. Es difícil hacer que muchos ciudadanos que están ajenos tradicionalmente a la política, que se dedican a ver los partidos de fútbol con más entusiasmo, es difícil atraerlos a la urna, y con estas situaciones pues se va a dificultar más todavía. Mucho más. Bueno, agradecemos a nuestro analista político, don Juan Pablo López Banda, por estar en este domingo con nosotros, y pues nosotros nos vamos a un pequeño corte de comercial y regresamos con más información en esta su mesa de análisis edición 21.